Colegas, hay que hablar mal del otro colega. Eh, Recuerden que el juramento hipocrático nos dice que nuestros colegas serán nuestros hermanos. Y no hay que criticar absolutamente a nadie. El criterio médico es muy importante y, y el, y el uno no juzgar al colega, porque muchos se encargan de entrar a juzgar y a decir que muchos se encargan de entrar a juzgar y a decir que lo que se les hizo no era lo que se le había, no era lo que se debía hacer. Cuerda con las dos, por favor. Entonces, pues hay que siempre, y se lo dijo usted, Camila, ¿no? En el momento en que la doctora lo vio, quizás eso fue lo que ella percibió y lo que ella observó, ¿no? Lo importante es que en este momento Candy está acá con nosotros, ¿sí? Está en COES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, de la cual soy fundador. También está en Sovía Medicina Veterinaria. Eh, ¿Qué les cuento de este paciente? Este paciente al momento de llegar estaba haciendo una frecuencia cardíaca, estaba muy taquicárdico, estaba casi en 180 o 200 de frecuencia cardíaca, estaba con una presión arterial también, una presión de pulso aproximadamente de 60, estaba haciendo más o menos 150-90 de presión de pulso. Eh, Estaba haciendo una presión arterial media de 18, 28, 33, una presión arterial media de 110 aproximadamente. Eso era lo que presentó el paciente hipotérmico, no le pudimos tomar bien la temperatura, se le colocó en temperatura a nivel con el termoscan, y que es muy sensible, tampoco se puede tomar, es la temperatura del oído que comparte el riego sanguíneo con el oído medio, con las arterias vacilares o centrales del cerebro. Paciente hipotérmico, paciente haciendo una taquipnea violenta, llegó a hacer frecuencias respiratorias de 40, 50. Al analizar el paciente nos damos cuenta que es un shock vasodilatado, porque la presión de pulso es una presión de pulso demasiado elevada, o sea, está aumentado el gasto cardíaco y una hiperdinamia del paciente. Quiere decir que las resistencias vasculares sistémicas están muy bajas porque es por un mecanismo de vasodilatación. Entonces, ¿en qué debemos de pensar, colegas? Como no es un shock por una vasoconstricción en donde las resistencias vasculares están elevadas y en donde la presión de pulso está baja, entonces como no es un shock por una vasoconstricción, en donde podríamos pensar en un shock hipovolémico hemorrágico, el paciente no ha tenido ningún trauma, en donde podríamos pensar en un shock cardiogénico, en un shock de tipo obstructivo, por ejemplo, es un shock de tipo distributivo. Y lo que más nos encaja acá es que el shock es de tipo séptico. Hay una infección en el paciente con un proceso inflamatorio. Al cuadro clínico, en los exámenes, pues en los exámenes aparentemente la morfología celular está normal, pero yo la morfología celular no, pero realmente no veo bandas en los exámenes, ¿no? Entonces tampoco podemos decir de que está normal la morfología celular. Que los neutrófilos están aparentemente normales y los linfocitos están ligeramente aumentados, eso pues no nos indica absolutamente pues, mucho. Pero es un cuadro hemático en donde se tomó plaquetograma, hemograma y leucograma, pero y aparentemente todo normal. La proteína un poco elevada, hay una hiperproteinemia con una trombocitopenia. Para mí las plaquetas de 170.000 están bajas. Hay que, Camila, hacer un SNAX4 porque las plaquetas están muy bajas. Hay que mirar tipos de coagulación y todo eso, mirar a ver si de pronto hay una erlichosis. Si de la zona donde ustedes viven hay mucha erlicha, ¿sí? Es muy posible que hace 2 años le hicieron un tratamiento para erlicha, pero si el tratamiento, depende del tipo de tratamiento que le hicieron. Generalmente cuando se hace con doxiciclinas, a veces hay recidiva, a veces recidiva. Cuando se hace con oxitetracicrinas pues inyectables, generalmente no. A veces lo difícil del tratamiento es estarlo inyectando y todo esto. Pero algunos pacientes reciban, pero la doxiciclina es una droga demasiado buena de todas maneras, pero por descartar yo le recomiendo el SNAX4 para mirar
los parásitos parásitos de Bifidobacterium mitis, Ehrlichia, Borrelia, Anaplasma, y mirar a ver cómo están, porque puede ser una fiebre de garrapata también. Bueno, lo otro que miramos es de que la LT, pues la LT sí está como en 300 y punta, 340 y punta, está casi 5 veces, casi 4 veces y media los valores normales de la LT, y la que indica que hay un daño en la estructura hepática. Entonces posiblemente hay un daño en la estructura hepática, pero necesitamos el nombre y apellido de las cosas, necesitaríamos hacer una ecografía para mirar realmente si la estructura hepática está dañada o no. Cómo está la estructura hepática, que no existan algunos procesos hiperecoicos, por ejemplo, o un proceso inflamatorio a nivel hepático. Pero sí sería bueno hacerle un perfil hepático porque no tenemos prueba de funcionamiento hepático, solamente de estructura. La creatinina está un poco, está en 0.5, está dentro de los límites normales, lo mismo el nitrógeno ureico, está un poco bajo también, pero pues la dieta creo que obedece a una dieta de tipo cárnico, una proteína de origen animal. Y ya lo otro que veo sí que me llamó mucho la atención, la fosfatasa alcalina como en 2000. Esta fosfatasa alcalina en 2000 pues nos indica mucho un proceso, no solamente un proceso a nivel de vesícula biliar, sino un proceso a nivel pancreático. Los pacientes con procesos pancreáticos, generalmente estas enzimas y todo esto que se encarga el páncreas de liberar para mejorar la digestión del paciente, generalmente cuando hay pancreatitis agudas, generalmente se dan triasis o triaditis inflamatorias, porque también se inflama el intestino y se inflama el hígado, y entonces todos drenan a través del conducto colédoco con sus secreciones, sus enzimas para favorecer la digestión. Casi siempre hay triaditis inflamatorias, y no es tanto una triaditis, sino que también hay cuadritis inflamatorias. Los 3 mosqueteros eran 4, no eran 3. Entonces a veces también se inflama el hígado y todo eso. ¿Qué necesitamos para valorar hígado y riñón? Necesitamos valorar un perfil hepático para mirar bilirruinas, si podemos tomar bromosultaleína y ácidos biliares, pues sería lo mejor. Esto en cuanto a eso. En cuanto al riñón, pues ¿cómo valoramos el riñón? Tenemos que valorarlo. 4 parámetros para valorar un riñón enfermo en un paciente renal. Presión arterial está elevada, tiene una media de 110. ¿Cómo está la albúmina? Sabemos que las proteínas totales están elevadas en 75, 77, pero no tenemos las diferenciadas, no sabemos cómo está la albúmina ni cómo está la globulina. Generalmente en pacientes que están haciendo Richos, las proteínas están alteradas, tanto la albúmina y la globulina. Las globulinas tienden a estar bajas y las globulinas tienden a estar elevadas y la albúmina baja. Lo otro que necesitamos tomar es cómo está el ratio proteína-creatinina. Ese es el primero que nos indica cómo está el paso de proteínas a través de la corteza del riñón, ¿no? El mayor número de glomérulos están aquí en esta parte, y aquí es donde se identifica si un problema de proteína o no. Yo le había dicho a Daniela si nos podía traer un poquito de orina, no la pudo traer. El paciente está anúrico desde el día de ayer, lleva casi 24 horas. Anoche le colocaron una furosemida, pensé que le habían hecho un test de furosemida. ¿Cómo se hacen los test de furosemida? Se colocan pacientes que han recibido furosemida previa, se le colocan 1.5 miligramos por kilo, y los pacientes que no han recibido furosemida previa se le coloca 1 miligramo por kilo al paciente, y se espera unas 4 o 6 horas y se mira cuánto estaba cuando. Si estaba cuando 0.5 ml por kilo hora, entonces pues podemos decir que el paciente está saliendo como ese cuadro, y si no, pues es un paciente que está con una lesión renal un poco delicada. Lo otro que vamos a tomar sería bueno tomarle una refractometría para mirar densidad urinaria y mirar cómo están los túbulos renales. ¿Por qué estamos colocando líquidos? Porque el paciente renal es muy importante la perfusión sanguínea, y cuando no hay perfusión sanguínea hay tubulopatías de origen necróticas a nivel del riñón, y entonces el riñón entra en falla por una deficiencia en la llegada de líquidos al riñón. Y el cuarto que hay que tomar es la azoemia, que es la creatinina, que está normal en 0.5, pero necesitaríamos mirar la dimetilarginina simétrica, que no esté pasando 20 miligramos por decilitro. Que son 4 parámetros: hipertensión arterial, albúmina, ratio proteína creatinina, y azoemia, que sería creatinina y SDMA.
como estamos pensando en una pancreatitis, porque aún no tenemos otros exámenes, se llevan a tomar unos exámenes porque los marcadores bioquímicos son a diario, entonces como estamos pensando en una pancreatitis, entonces este es un paciente que vamos a iniciarlo con enrofloxacina más metronidazol. Colocamos algo para el dolor, si hay algo doloroso es una pancreatitis, y si es una triaditis inflamatoria, mucho más. Como estamos pensando en pancreatitis, vamos a colocar esto, más dexametasona y un analgésico antiinflamatorio, de todas maneras con cuidado, un AINES que no nos vaya a producir displasia sanguínea a nivel renal. ¿Cómo se encuentra Candy en este momento? Candy ahora al electrocardiograma estaba haciendo unas ausencias de ondas, pero estaba haciendo una arritmia cardíaca con frecuencias cardíacas casi de 200. Recordemos, colegas, que ella está un poco, ella está tranquilizada, tiene maleato de cipromacina. Todo paciente que se le colocan sedantes o preanestésicos o cualquier anestésico, ¿sí? Hay que colocarle algo para tapar los ojitos, para que no le vaya a generar a producir un problema a nivel ocular y pueda quedar ciego el paciente por la luz. Lo tenemos con luz en este momento para poder hacer el video, pero aquí lo tenemos siempre, colocarle algo que le tape los ojitos. El paciente en este momento está haciendo 107 de frecuencia cardíaca, está haciendo una sistólica de 129, una diastólica de 45, pero la presión arterial media, que sería 2 veces la presión arterial diastólica más la sistólica de 1,3, serían 2 veces la presión diastólica 45, serían 90, más 129 la sistólica da 219, ¿cierto? Da 219, 7 por, ¿cuánto tiene de media? Tiene de media aproximadamente 73, ¿sí? Entonces tiene una media de 73. ¿Qué quiere decir con esto? Que la presión arterial media está baja, debe estar en 90, entre 90 y 110. La presión media mínima permisible para uno poder llevar a un paciente en cuidado intensivo y estar monitoreando y no tener que colocar vasopresor, debe estar en 60 milímetros de mercurio, lo tiene 72, 73. ¿Cómo está la presión de pulso? La presión de pulso está en 45, está en 129, 45. ¿Qué es la diferencia entre la PA sistólica y la PA diastólica? La presión de pulso está en 55 y 29, 85, 84 de presión de pulso. ¿Qué quiere decir con esto? Que si la presión de pulso está tan elevada, el gasto cardíaco está aumentando. ¿Y por qué está aumentando el gasto cardíaco? Porque las resistencias vasculares sistémicas están bajas por un mecanismo de vasodilatación. ¿Qué es esto? Un shock vasodilatado. Nos vamos a mirar qué tipo de shock es. Entonces, ¿cómo es un shock vasodilatado? Ahora, ¿qué tanto está el paciente chocado? Una calculadora, por favor. ¿Qué tanto está el paciente chocado? Entonces vamos a sacar índice de choque en el paciente, índice de choque sistólico. ¿Qué es el índice de choque sistólico? Es la frecuencia cardíaca dividido la presión arterial sistólica. Entonces 111 de frecuencia cardíaca dividido 129. Nos da un índice de choque de 0.86. Ahora estaba en 1.18. Un índice de choque cuando llegó el paciente estaba en 1.18 y el índice de choque está entre 0.5, 0.7, 0.5.8 hasta 0.86. Teníamos que bajar ese índice de choque, a bajarlo siquiera hasta 0.8. Es un paciente que ya en este momento está mucho más estable, lo tenemos con solución de lactato, pensando en una acidosis metabólica. El paciente en el momento del ingreso ingresó con una taquipnea, con un cuadro respiratorio. ¿Por qué? Porque había una alcalosis respiratoria, porque lo que estaba haciendo era tratando de eliminar ácidos volátiles y eliminar CO2 porque la sangre estaba ácida. Debido a que este mecanismo a una acidosis metabólica. Estas acidosis metabólicas generalmente dan en pacientes que tienen problemas hepáticos o renales o algún problema con el lactato, algún tipo de intoxicación, enfermedad renal aguda, enfermedad renal crónica. Entonces, esto es lo que yo quiero que vamos buscando en el paciente. Eso es lo que yo quiero que vamos buscando en el paciente. Miren la importancia de la toma de la presión arterial, colegas. Tomar la presión arterial y conocer, conocer qué vamos a hacer con ella es importantísimo. Lo primero que un médico humano hace en una consulta es tomar presión arterial. Es un índice de choque en 0.86, 0.88. La saturación de oxígeno estaba en 89, en 84, ahora tiene una saturación de oxígeno 97. Como no es un paciente neurocrítico, porque el shock es de tipo distributivo al cual estamos detectando que es un shock de tipo distributivo. Si fuera un paciente neurocrítico, colega, la frecuencia cardíaca estaría normal.
Cuando un paciente tiene la frecuencia cardíaca por debajo de la PA sistólica, ese paciente está chocado. Buscan el índice de choque, porque siempre la frecuencia, perdón, cuando un paciente tiene la frecuencia cardíaca por encima de la PA sistólica, ese paciente está chocado. Busquen qué índice de choque es y él los dirige hacia dónde debemos de ir. Entonces, ¿qué es lo que podemos determinar en este paciente con estas cosas así, sin tantos exámenes, sin tantas cosas que está haciendo? Un índice de choque de 0.88 que nos bajó de 1.18, estaba muy chocado. ¿Qué es lo que podemos determinar? Que este paciente tiene un CHO de tipo, distributivo, un CHO vasoactivo. ¿Y por qué? Porque es un CHO séptico. ¿Sí? Si este paciente tuviese un CHO neurogénico, tenemos que mantenerlo con el ventilador a una FIO, una fracción inspirada de oxígeno por encima de 97, 98. Un paciente que en este momento está haciendo 97 está normal. Eso los quería explicar, frecuencia respiratoria 32. ¿Cómo sabemos que un paciente tiene un problema cardíaco, un paciente que nos tose? Yo ahora le pregunté a Camila si el paciente en la noche se levantaba. ¿Cómo sabemos que es cardíaco? Entonces medimos la frecuencia respiratoria en reposo. La frecuencia respiratoria en reposo, cuando el paciente está acostado, está dormido, tomamos la frecuencia respiratoria. Si nos pasa de 35 es cardíaco, si no nos pasa de 35 es respiratorio, ¿vale? Siempre me gusta grabar los videos para que ustedes tengan el video y recuerden todo, porque hablarles desde acá es muy difícil y ustedes luego no van a recordar nada. Paciente que tiene el colesterol, los triglicéridos elevados, muy elevados, muy elevados. Lo que le han mandado es dieta, no hay que manejar estatinas, colegas, hay que manejar estatinas, comenzar con rosuvastatina, él ahora se vaya acá con rosuvastatina y si en un mes que le hagamos de nuevo exámenes, los triglicéridos siguen elevados, entonces manejamos esetimia o manejamos ácido fenofíbrico, pero hay que bajarlos, porque la hipertensión arterial es acumulación de grasa en las arterias y produce aterosclerosis. Y es lo que produce muchas veces los infartos. Algunos colegas dicen que en los perros no hay infartos, sí los hay. Lo que pasa es que los infartos en los perros son microscópicos y son intramurales, no de pared como en el ser humano. Entonces muchos infartos microscópicos producen un infarto. Es eso. Este es el manejo que le vamos a dar a él, lo mandamos para la casa con lo mismo que le estamos colocando, cloroquinolona, metronidazol, un antiinflamatorio, un analgésico y así se va a ir para la casa. El voltaje, el QRS está un poco amplio por lo que está vasodilatado el paciente, está un poco amplio, pero entonces vamos a manejar una droga para el corazón, vamos a manejarle algo que le mejore la precarga y la poscarga cardíaca. ¿Qué le vamos a manejar? ¿Qué le vamos a manejar? El potasio, la onda P está un poco negativa. ¿Qué quiere decir? Que hay una hipocalemia, o sea, el potasio está bajo. Entonces no podemos manejar la hipoglucemia. ¿Por qué? Porque le sacamos el potasio. Y si le sacamos el potasio, nos produce una taquicardia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Espironolactona, que se nos ayuda en todos los escapes de aldosterona y nos evita la fibrosis del músculo cardíaco y nos va a ahorrar potasio. No nos lo deja sacar. Tiene importación, puede ser la fibrosemia, pero en ningún momento ningún colega tiene la culpa de nada. Siempre hacemos lo que hay que hacer. Listo. Eso por el momento, creo que les quedó muy claro todo. Recuerden que soy Juan Carlos, los invito para que vean mi canal Sala de Emergencias en YouTube, activan la campana de notificaciones, dan like, comparten a sus colegas, a sus amigos, a su familia y todo eso. Es un canal es muy médico, pero yo también trato de explicar las cosas que la gente las entienda. Hay más de 950 videos y Sala de Emergencias. Y en Facebook, Doctor Chica, páginas COVES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, de la cual soy el fundador, COVESCS y el Grupo Veterinarios Pequeño Corazón. Listo, no siendo más, entonces ya vamos a dejar el paciente. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Hasta pronto, chao.